Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios nos bendiga enormemente la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. A continuación, vamos a ver la cuarta lección con esta serie de estudios que tiene que ver con la identidad cristiana. Ahí estamos compartiendo precisamente pantalla para que veamos ahorita las lecciones que hemos estado viendo sobre la identidad cristiana. Y sobre el mismo, pues nos hicimos una pregunta. ¿Cuáles son las marcas que identifican a un cristiano, verdad? Ya dijimos en primer lugar, ¿verdad? Como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos que la primera marca distintiva del cristiano es la pobreza en espíritu, pues porque esta viene siendo precisamente una actitud humilde, sencilla por parte del cristiano y que siempre tiene que practicar en su vida cristiana. Esto se va moldeando, hermanos, de la medida que nosotros estemos en contacto con las enseñanzas, con la obra, con la persona de nuestro Señor Jesucristo que nos revelan las Sagradas Escrituras. Por eso también la segunda marca que identifica a un cristiano es precisamente el lloro espiritual. Cuando nosotros utilizamos esa expresión que dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice. Bienaventurados los que lloran, dice, porque serán consolados. Esto es algo importante también entenderlo, hermanos, porque la expresión misma lloran es una expresión que está en tiempo presente continuo. Es decir, que debe de ser una condición, una parte importante dentro de la vida cristiana, porque cuando utilizamos la expresión lloro, pareciera como que nos está diciendo el Señor que debemos ser unos llorones. Hermanos, prácticamente lo que se está diciendo aquí es que la palabra penteo, que es la palabra para lloro, no solamente significa lágrimas, y además de que en el contexto del versículo 3 dice los pobres en espíritu, eso quiere decir que esa misma aplicación en los versículos 4 en adelante nos va a referir que todo lo que está enseñando el maestro es espiritual, ¿sí? Tiene una aplicación espiritual. Entonces ese lloro no se refiere a lágrimas físicas, sino más bien a un clamor, a una lamentación, a una tristeza cuando nosotros vemos nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia maldad, hermanos. Entonces, cuando vimos ese tema, miramos algunas razones del por qué el cristiano debe de llorar. Y dijimos en primer lugar porque a veces somos vencidos por el pecado. También dijimos que debe de llorar precisamente cómo vivimos en un mundo cada vez caído por el pecado. Y también debemos llorar por los problemas que hay en la iglesia. Debemos de lamentarnos, debe causarnos tristeza, pero no solamente es quedarnos ahí, porque el hecho de que tengamos esta segunda bienaventuranza prácticamente dice que vamos a ser precisamente consolados y consolados por Dios. Entonces, esa es la hermosa promesa que tiene cada una de las bienaventuranzas. También como vimos la clase pasada, vimos también como dice el versículo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice. Entonces, esa mansedumbre, acuérdense que habíamos comentado que significa poder bajo control, ¿sí? Es cuando controlamos nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras palabras, ¿verdad? Y cuando precisamente llegamos a este estado de tranquilidad, de pasividad, de gentileza, de docilidad, primero para con Dios y luego para con los hombres. Entonces, el día de hoy vamos a ver la cuarta marca que identifica a un cristiano, que tiene que ver precisamente con el anhelo espiritual. Todos nosotros tenemos objetivos, todos nosotros tenemos añoranzas, deseos, pero por excelencia el anhelo espiritual es el que debe de estar en primer lugar. Y obviamente que eso se encuentra precisamente ahí en el versículo 6, Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es interesante, hermanos, no sé
Si alguno recuerde, seguramente sí. En el año 93 y 94 había un político llamado, precisamente, si no me equivoco, era de Sonora, llamado Colosio. A Colosio lo mataron en el 94 allá en Lomas Taurinas, en Tijuana. Y dicen los políticos que lo mataron porque dictó precisamente, no precisamente que lo haya sacado de la Biblia, pero uno de los enunciados y de las oraciones más emblemáticas es cuando dijo Colosio: yo veo a un México que tiene hambre y sed de justicia. Meses después lo mataron. Lo cierto, hermanos, y lo que me hace pensar todo esto es si realmente Colosio entendía las implicaciones de la misma. Yo pienso que no. Por eso es importante que nosotros entendamos todos estos elementos que estamos mencionando, porque repito lo mismo, lo que ya hemos estado diciendo, hermanos. El maestro, nuestro Señor Jesucristo, es el maestro de la contracultura, pero no lo hacía para ir en contra precisamente de los estándares solamente para ocasionar un problema. Es que estas cosas que le está enseñando el maestro son muy importantes para la vida cristiana. A nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta llorar, a nadie le gusta ser pisoteado, a nadie le gusta tener hambre y sed. Por eso es interesante cada una de estas bienaventuranzas, recordando que la palabra bienaventuranza trae la idea de gozo, de felicidad y de dicha. ¿Quién puede encontrar dicha, gozo y felicidad cuando tiene hambre y sed? Lo cierto de todo esto es que es algo espiritual y de ahí viene el tema del anhelo espiritual. Por eso vamos considerando algunas cosas al respecto, mis hermanos. Entonces, precisamente considerando en primer lugar, ¿verdad?, las características del apetito. Es lo primero que quiero abordar con ustedes, haciendo una interpretación del versículo, porque hay bastante de dónde cortar. Dice ahí precisamente en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya hemos dicho bastante sobre el significado de la palabra bienaventurado. Habla de alguien feliz, alguien dichoso, alguien bendito en sobremanera. Por eso la bienaventuranza habla de una felicidad suprema, una felicidad duradera, una felicidad verdadera, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, vamos considerando algunas cuestiones sobre este mismo versículo. Fíjense que la palabra griega para hambre es la palabra peinao, ¿verdad? Está extraña la palabra, pero eso significa tener un hambre intensa, ¿sí? Y pues la palabra sed pues no tiene mucho de dónde rebuscarle, pues significa prácticamente un deseo físico elemental de beber, líquido, ¿sí? Repito lo mismo. Todos estos elementos tienen una aplicación espiritual. Por lo tanto, metafóricamente hablando, el hambre y la sed se refieren a un anhelo, a una añoranza, a un deseo fortísimo en el corazón, en el alma. Esta frase expresa la necesidad espiritual que Dios puede satisfacer y solamente Dios puede satisfacer. Por eso es interesante este tema acerca del anhelo espiritual. Es un anhelo que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos. Algo muy interesante dice ahí en Isaías capítulo 55. Vámonos ahí a Isaías 55, versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios, en palabras del profeta Isaías: a todos los sedientos, esta es una invitación universal, venid a las aguas, dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Estos dos elementos hablan de abundancia, de prosperidad. Y dice el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará
vuestra alma con grosura. Comed del bien está hablando de Dios, pero vamos a ir descubriendo particularmente, ¿sí?, a lo que está tratando de decirnos precisamente Mateo 5:6. Vamos a regresar a la diapositiva. Es importante, hermanos, que para tener un panorama general del hambre y la sed, tenemos que hablar precisamente de 4 características, o mejor dicho, de la necesidad del hambre y la sed. Es decir, el hambre y la sed es una necesidad consciente. Es decir, cuando nosotros tenemos hambre, ¿verdad? Cuando tenemos sed, y particularmente en el apetito, pues nuestro estómago empieza a rugir, ¿sí? Y ese rugimiento, por así decirlo, es porque precisamente necesita ser satisfecho. Necesitamos alimentarnos. Y cuando nosotros nos alimentamos, la comida va al estómago. Y luego el estómago la trabaja, ¿sí? Lo convierte en nutrientes. Y luego esta se pasa a la sangre y esta nutre a las células. Por eso es algo, el hecho de tener hambre y sed es algo consciente que sucede en nuestro cuerpo. Pero no solamente eso, también es una necesidad desagradable. A nadie le gusta tener hambre, a nadie le gusta tener sed. Hay hermanas, por lo regular, lo conozco por mujeres, ¿verdad? Y no es una cuestión de clasismo ni nada de eso, pero conozco algunas hermanas que nomás no desayunan y andan de mal humor, nomás no desayunan. Entonces, porque es una experiencia desagradable el no comer, el no tener nada en el estómago. Entonces, es una experiencia desagradable. Ahora, también es algo útil porque lo que sucede en tu estómago, el hambre y la sed, sobre todo también la sed, es algo útil, algo que nos está recordando que debemos hacerlo, que debe de ser satisfecho, una necesidad física. Pero es algo real también porque no lo podemos ignorar. Ahora, esto lo estamos diciendo en el plano físico. ¿Qué les parece si llevamos estas características al reino espiritual? Si el Señor está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es un hambre y sed espiritual. Es decir, hermanos, que como cristianos, ¿verdad? Nuestro yo interior, nuestro espíritu, va a sentir esa necesidad de ser alimentado. Y cuando no es alimentado, va a ser desagradable para nuestro espíritu. Y también es útil, no sé si usted ha sentido que cuando no adora como debe de ser, se siente incómodo. Cuando no participó de la cena del Señor, como que hay algo que le hace falta. Pues es esa hambre y sed espiritual que debe de ser satisfecha, que no se puede ignorar. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice. Porque es algo que la misma alma nos está demandando, que nos está pidiendo. Por eso es una tragedia cuando el cristiano no siente esto. Cuando no tiene esa hambre, cuando no tiene esa sed de Dios, de Cristo. Porque es algo consciente. Es algo desagradable cuando no es satisfecha. Es algo útil para estar recordando que necesitamos de Dios. Es algo real, no lo podemos ignorar. Porque recuerden, hermanos, hay un mal que aqueja, ¿verdad? Sobre todo a las jóvenes. Si no más me equivoco, se le llama anorexia. Aquellas jóvenes que en su afán de verse delgadas, ¿sí? Tratan de no comer. Y cuando se ven en el espejo, se ven gorditas y evitan comer. Independientemente que el cuerpo se los esté pidiendo urgentemente. Hermanos, en nuestra vida espiritual también nosotros podemos vivir una anorexia espiritual y no darnos cuenta de esa necesidad. Por eso es una tremenda tragedia del cristiano que su alma, que su espíritu tenga hambre y sed y ésta no esté siendo satisfecha. Yo quiero hacer una pregunta.
¿Cuántas veces te alimentas físicamente? Seguramente mínimo unas 2 y bien comidas. Y decimos 2, pero de repente uno se come unas papitas, una sodita, el pan con el café o con las galletas, ¿verdad? Si nosotros comemos 2 veces al día o 3, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuántas veces se alimenta tu alma? ¿Cuántas veces alimentas al espíritu? ¿Cuántas veces te alimentas? ¿Cuántas veces alimentas al yo interior? Entonces, hermanos, esto nos hace pensar mucho en eso, porque una de las características del cristiano es que tiene esa hambre y sed de Dios constantemente. Y si nosotros alimentamos 3 veces al día nuestro cuerpo físico, ¿cuántas veces nos alimentamos al día de Dios? Es interesante cómo lo dice el salmista, porque para poder entender lo que significa el hambre y la sed espiritual, mire cómo lo describe David. Una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y luego dice el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Esto habla de una persona que siempre quiere estar adorando a Dios, que siempre quiere estar sirviendo a nuestro Dios. Por eso el anhelo espiritual tiene que ver con un hambre de Dios, un hambre de Cristo constantemente. Porque trágicamente hay cristianos que no sienten eso. Luego lo dice otro versículo ahí en el Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo bramas por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y también dice ahí el Salmo 63:1. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida. Creo que estos versículos, de una forma tan hermosa, tan gráfica y poética, nos dice lo que significa el hambre y la sed espiritual. Es esa hambre por Dios, es esa sed por sus enseñanzas, es querer estar cerca de nuestro Padre Celestial constantemente. Pero hay algo interesante también en este versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice, de justicia. La clave está precisamente en el término justicia, ¿sí? Porque hay un vínculo de esa hambre y sed con la justicia. Vamos considerando precisamente esta frase justicia. Cuando nosotros, en primer lugar, ¿verdad? Lo aluden o lo correlacionan con el tema de la equidad, ¿sí? Con el tema de la equidad. Y sobre todo, esta va enfocada en el tema del derecho, de la filosofía del derecho, en el sentido de que la equidad viene siendo darle a cada quien lo que merece. Y de aquí desemboca el tema de las normas jurídicas, etcétera. Pero no es esta clase de justicia de la que estamos buscando. También en la justicia la relacionan con el tema de la justificación, es decir, ser declarado inocente. Pero también la justicia tiene que ver con el tema de la rectitud. Y yo creo que por ahí va tomando forma el significado y la frase hambre y sed de justicia. Es decir, un hambre y sed por lo que es bueno, por lo que está bien, por lo recto, por esa calidad precisamente de ser recto siempre. Pero esto va más allá de eso, hermanos, ¿sí? Pero antes quisiera comentar esto. El concepto del Antiguo Testamento, esto es importante, hermano, ojo. El concepto del Antiguo Testamento de la justicia está estrechamente ligado con el tema de la salvación, indefectiblemente, ¿sí? Entonces, antes de adentrarnos y fundamentar esto, me gustaría que entendiésemos poquito lo que significa la palabra saciados. Esa es la palabra griega shortazo, de chortos, que significa pastos.
Entonces la palabra chortazo significa dar pastos, dar comida en abundancia o comer hasta quedar satisfechos. Nosotros conocemos muy bien lo que dice el Salmo 23, inclusive lo podemos recitar de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ojo, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y la única manera de encontrar la satisfacción, de encontrar el alimento pertinente para nuestra alma, solamente lo podemos encontrar en Jesucristo y en nadie más. Por eso lo comento del peligro de que un cristiano no tenga, que pierda esa hambre y sed por Dios. Es una tragedia, hermanos. Entonces, considerando el tema de la justicia, quiero retomarlo nuevamente. Fíjese que hay dos textos que nos ayudan a corroborar esto. Voy a darle lectura rápido. Isaías 46, Isaías 51 e Isaías 56. Vamos a darle lectura. En primer lugar, Isaías 46, versículos 12 al 13. Dice, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Y en Isaías 51 dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perece. Y dice Isaías 51, 56:1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Por qué se dio lectura a estos textos? Bueno, hermanos, para entender el concepto de la justicia de la que nos está hablando el Señor, porque, ojo, es importante entender esto, que el Señor le estaba hablando a judíos, le estaba hablando a personas que entendían muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se expresa la palabra justicia, ellos ya la correlacionaban con el tema de la salvación. Por eso es importante este detalle. Para entender el concepto de la justicia en Mateo 5:6, debemos visualizar el espectro amplísimo de la salvación. Esto nos lleva a considerar lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Vamos a leer ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Pero antes, quisiera retomar algunos elementos para comprender el contexto. A esta porción se le ha intitulado el aguijón en la carne. Una de las primeras cosas que debemos de entender, hermanos, es lo que significa la palabra aguijón. El aguijón es precisamente una punta aguijada que tienen algunos insectos como las abejas, como las avispas, etcétera, los escorpiones. Pero me gusta más utilizar el ejemplo de los aguijones. No sé si usted recuerda el caso del cazador de cocodrilos. No me acuerdo de su nombre, un australiano que aparecía en National Geographic o Animal Planet, no me acuerdo, que atrapaba serpientes, cocodrilos, etcétera, pero que un día tomó una mantarraya y la misma mantarraya, ¿verdad? Con la cola, como un aguijón, se la entierra en el corazón, ¿sí? Entonces, hermanos, el aguijón de las mantarrayas es muy letal. Pero también el aguijón es utilizado como una punta de fierro aguijada con el cual se golpean a los animales de carga. Entonces, una vez considerado esto, vamos leyendo lo que dice el versículo 7. Dice, escribe el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, obviamente que está hablando de las visiones y revelaciones del versículo 1 al 4, ¿sí?
Dice el versículo 7, me fue dado un aguijón en mi carne, dice. Hay algo que en su carne, físicamente hablando, le estaba quejando grandemente. Y dice el versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y la palabra abofetear significa golpear constantemente. Y dice, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, en realidad hay mucho comentarista, buenos comentaristas, que mencionan particularmente de cuál era ese aguijón de Pablo. En realidad no lo sabemos. Muchos comentaristas dicen que pudo haber sido tremendas migrañas, jaquecas que tenía el apóstol Pablo. Otros dicen que era una visión deficiente por aquel evento en el cual tuvo, en aquel momento cuando tuvo el encuentro con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Y quedó ciego por 3 días. Dicen que le quedaron secuelas, no lo sé. También dicen que era probablemente alguna debilidad en su cuerpo. También dicen que probablemente pues era la soberbia, como lo dice el versículo 7. Otros dicen que era la persecución de los mismos judíos, porque habla de mensajero de Satanás. Lo cierto, hermanos, es que no sabemos, porque lo más importante es lo que le va a decir el Señor. Porque si hay alguien, hermanos, que tenía que ser respondido por el Señor, era el apóstol Pablo. Usted puede ver todo lo que sufría precisamente el apóstol Pablo en el capítulo 11, ahí en el versículo 20, en el versículo 23. Mire la lista de cosas en donde está presentando su licencia como apóstol, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 23 en adelante dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido, ojo, aquí en el versículo 24, cuando dice 40 azotes menos 1, es decir, que le estaban dando 39 azotes. Y de acuerdo, ¿verdad?, de la perspectiva de los 40 azotes, se creía que cuando se daban esos 40 azotes la persona moría. Y si le daban 39, quiere decir que lo dejaban medio muerto. En pocas palabras, 5 veces a Pablo lo dejaron medio muerto con esos azotes, ¿sí? Y se le daba el primer juego de azotes para luego infringirle el segundo y así posteriormente. Hermanos, Pablo sufrió mucho. Dice el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, si alguien debía ser escuchado por el Señor, era precisamente el apóstol Pablo, que en este momento le estaba doliendo este aguijón. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Y fíjese la respuesta del Señor, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, lo único que tú necesitas es mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en ti, Pablo, ya no me lo pidas. Bástate mi gracia. Pero aquí la pregunta y la cuestión es, ¿qué es la gracia? Porque esta está estrechamente vinculada con el tema de la salvación, hermanos. Es importante, hermanos, que cuando hablamos acerca de la gracia, nosotros hablamos constantemente de ese don inmerecido, ese regalo que no merecíamos de parte de Dios, y ese regalo es Jesucristo, ¿sí? Ese regalo es Jesucristo.
Y particularmente, pero ¿cómo se manifiesta eso en mi vida? ¿Cómo puedo yo reconocer el tema de la gracia de Dios? Porque lo que hizo Dios para nosotros se llama gracia. Y nosotros, ¿cómo respondemos a Dios? Con la fe. Pero ¿por qué le dijo a Pablo, bástate mi gracia? Porque ese don y ese regalo que Dios nos dio estaba aludiendo al perdón de los pecados. Estaba aludiendo al tema de la justificación. Que cuando uno está ante un tribunal y a pesar de ser condenado, es declarado inocente. Pero también el tema de la redención, el ser comprados por precio en el mercado de esclavos. Y luego también la reconciliación. Si antes estamos enemistados, ahora somos amigos de. Pero no solamente eso, también la adopción como hijos de Dios. La gracia tiene todas estas implicaciones. Hermanos, por eso el Señor le dice, bástate mi gracia, Pablo. Tú ya fuiste perdonado de tus pecados. Tú ya estás justificado delante de Dios. Tú ya has sido comprado por precio. Estás reconciliado delante de Dios. Eres parte de la familia de Dios, Pablo. Bástate mi gracia, le dice. Hermanos, cuando nosotros vemos el tema del hambre espiritual, tenemos que reconocer esa gracia de Dios y perseguirla constantemente. Entender, hermanos, las implicaciones de la gracia de Dios. Pero como cristianos, hay dos cosas que deben de reflejar esa hambre y sed, que tienen que ver con la justicia. Tenemos que tener hambre y sed de la santidad, el hambre y la sed para adorar a nuestro Dios constantemente. Este es un tema muy importante, hermanos, pero también peligroso para aquellos cristianos que no sienten esa hambre y sed. Por eso, esa hambre y sed de justicia se traduce precisamente como esa hambre y sed por la salvación de Dios, por esa gracia de Dios que debemos buscar constantemente, sobre todo recordarla y buscar día a día esa santidad, adorar a Dios constantemente como debe de ser, como lo marca la Biblia. Hermanos, el hambre y la sed tiene que ver precisamente esa hambre y sed por Dios, esa hambre y sed por nuestro Señor Jesucristo. Y por último, quiero terminar con esto. Queremos dar algunos consejos para poder desarrollar el hambre y la sed. Espero que puedan considerarlos. Vamos a dar algunos elementos y con esto concluimos. ¿Qué debo hacer para tener hambre y sed de justicia? En primer lugar, debo evaluar mi propia justicia. Fíjese cómo dice Filipenses 3, capítulo 5. Filipenses 3, capítulo 3, perdón, versículo 5. Vamos a empezar del versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, dice Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ojo con este versículo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, es decir, mis propias obras, las obras de la carne, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios, hermanos.
Por eso el tema encaja muy bien con el tema del perdón de los pecados, de la justificación, de la reconciliación y de la redención. Todo eso engloba el tema de la gracia. Esas son las grandes bendiciones que tiene un cristiano cuando obedece el evangelio, cuando acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, ese es el primer consejo, hermanos. Debo evaluar mi propia justicia. En segundo lugar, debo anhelar la santidad interior, un deseo fortísimo para ser santos delante de nuestro Dios, hermanos. Y la palabra santidad, hermanos, como una cualidad moral de ser perfecto, moralmente hablando, no se refiere a eso, porque solamente hay alguien que es perfecto, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la perfección que se refiere a la santidad del cristiano tiene que ver con como si fuera un instrumento, un mobiliario del templo, el cual está dedicado, está apartado, consagrado con un propósito santo. Es decir, que somos propiedad de Dios. Estamos escondidos en Cristo. Pero fíjese cómo dice el Salmo 51. Dice el Salmo 51. Versículo 6. Versículo 6 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ojo, versículo 6 dice en lo íntimo y en lo secreto. Versículo 10. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay que anhelar, hay que tener hambre y sed por esa santidad también, hermanos. Hay que pedirle a Dios. Ahí estamos viendo el ejemplo del salmista. En tercer lugar, hermanos, debo quitar todas aquellas cosas que pueden matar mi apetito espiritual. Una cosa es alimentarte y otra cosa es nutrirte. Por eso es bien importante, amados hermanos, lo que dice la primera carta a los Corintios, ¿verdad? La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice: seguramente este texto lo conocen, todo me es lícito. Esto es importante entenderlo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En pocas palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero como cristianos tienes que evaluar si conviene para tu alma. Tienes que evaluar si lo que vas a hacer, con lo que te vas a alimentar, con lo que te vas a nutrir, realmente te va a edificar en tu espíritu. No todo conviene, no todo edifica. Entonces, hermanos, este elemento también es muy importante, ¿verdad? Quitar todas aquellas cosas que pueden matar mi apetito espiritual. En cuarto lugar, penúltimo, debo evitar aquellas cosas que se oponen a la justicia de Dios. Esto es importante, hermanos, porque el consejo del apóstol Pablo claramente lo dice, hermanos. Primer carta de Timoteo 6:11. Dice la palabra, mas tú, oh hombre de Dios. Ahí se utiliza la palabra griega antropos, que se refiere tanto a hombre como mujer. Mas tú, oh hombre, oh mujer de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de aquellas cosas que van en contra de la justicia de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Y cuál es la traducción griega de toda? Toda, hermanos, todo. Por eso es importante entender que el filtro para abstenernos de toda especie de mal se encuentra precisamente en Filipenses capítulo 4, versículo 8,
Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las cosas que estamos a punto de hacer, hermanos, tenemos que evaluar si son verdaderas, si son honestas, si son justas, si son puras, amables, etcétera. Y por último, ¿qué debo hacer para tener hambre y sed de justicia? Debo buscar la compañía de hermanos que me alienten y que estimulen mi apetito espiritual. Estos son algunos de los consejos, hermanos, que podemos dar precisamente para desarrollar esa hambre y sed espiritual, esa hambre y sed de Dios, esa hambre y sed de justicia, esa hambre y sed por la gracia de nuestro Dios. En conclusión, hermanos, quiero leer como en Juan capítulo 6, hermanos, cómo la gente estaba siguiendo al Señor solamente para llenar sus barrigas. Y el Señor les dice algo muy importante. Versículo 53 en adelante. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, es muy complejo este texto, pero hay un versículo que lo resume de la siguiente manera, y con esto concluyo. Ojo con este versículo, es clave para entender el contexto de Juan 6. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Son vida. Entonces, hermanos, esa palabra es el alimento. Esa palabra, las enseñanzas, las doctrinas fundamentales del cristiano, es esa carne, es esa bebida que debemos de estar constantemente alimentándonos de ella. Hermanos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el Señor. Dios les bendiga, hermanos.